Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy, chicos y chicas, vamos a adentrarnos en una historia que me tiene removido por dentro, algo que creo que va a resonar con muchos de ustedes, porque todos hemos tenido esos momentos en los que sentimos que algo nos domina, ¿verdad? Hoy les voy a contar una historia bastante personal, una historia que involucra a dos nombres que seguro conocen muy bien y que, de una manera inesperada y profundamente significativa, me ayudaron a salir de lo que considero mi peor vicio. Sí, han leído bien el título. Y antes de empezar, si les gusta el contenido que solemos compartir aquí, si disfrutan de estas charlas tan cercanas y personales, no se olviden de darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Así me ayudan un montón a seguir creando esto para ustedes. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae. Me preguntarán, ¿un vicio? ¿Y qué tiene que ver Can Yaman y Demet Özdemir en todo esto? Pues agárrense porque la historia es un poco surrealista, como sacada de una de esas novelas turcas que tanto nos gustan y que, curiosamente, los conectaron a ellos. Mi vicio, mi gran debilidad, mi agujero negro, era la comida. No me refiero a disfrutar de una buena cena o darse un capricho de vez en cuando. Hablo de esa necesidad compulsiva, esa búsqueda constante de alivio o de recompensa en el azúcar, en la grasa, en esa sensación efímera de placer que luego dejaba un vacío aún mayor. Era una batalla diaria, una lucha interna que me desgastaba, me hacía sentir culpable y me robaba la energía y la confianza. Intentaba controlarlo, pero era como querer atrapar el humo con las manos. Cada vez que me sentía estresado, ansioso, o incluso simplemente aburrido, mi mente me guiaba directamente a la nevera, a la despensa, a buscar ese consuelo rápido y perjudicial. Y lo peor es que sabía que estaba mal, que me estaba haciendo daño, pero la fuerza de la costumbre y la química de mi cerebro me hacían caer una y otra vez. Era un ciclo vicioso, valga la redundancia, que parecía no tener fin. Este vicio me había acompañado durante años, tejiendo una red invisible pero muy real a mi alrededor. No era solo un tema de peso o de salud física, aunque obviamente era una consecuencia directa. Era un peso emocional, una carga que me impedía desplegar todo mi potencial. Me sentía atrapado en un bucle de autocomplacencia y autocrítica, un vaivén constante que agotaba mi espíritu. Las promesas que me hacía a mí mismo cada mañana de hoy será diferente, se desmoronaban al caer la tarde, ante el más mínimo atisbo de estrés o de aburrimiento. El consuelo efímero de un bocado dulce se convertía en una amarga decepción horas después, alimentando un ciclo de vergüenza y frustración que, irónicamente, me empujaba de nuevo a buscar ese mismo consuelo. La comida se había convertido en mi mecanismo de afrontamiento, mi tabla de salvación en mares de ansiedad, pero una tabla podrida que me hundía cada vez más. Y entonces apareció el fenómeno de Erkénthicus, o pájaro soñador como la conocemos aquí. Yo, como muchos de ustedes, me enganché a la historia de Can David y Sanemein. Me encantaba la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, esa chispa que traspasaba la pantalla, las risas, los dramas, esa historia de amor que te atrapaba desde el primer capítulo. Pasaba horas viéndola, comentándola, compartiendo memes, analizando cada detalle. Era mi forma de desconectar de la rutina, mi entretenimiento, mi escapada. Y créanme, en ese momento mi vida necesitaba una escapada. Estaba pasando por una etapa personal un poco complicada, llena de incertidumbre, y esa serie se convirtió en mi refugio. La veía una y otra vez, repetía capítulos, me sabía los diálogos. Era una obsesión sana, o eso pensaba yo. La verdad es que Erkénthicus llegó a mi vida en un momento de particular vulnerabilidad. Había estado lidiando con una serie de reveses personales y profesionales que habían minado mi autoestima y mi energía. Me sentía desmotivada, sin rumbo, y mi principal consuelo, como ya les he contado, era la comida. Las noches se volvían largas y solitarias y el sofá, acompañado de mi fiel compañera, se convertía en mi único refugio. Veía a Erkénthicus casi por inercia al principio, buscando algo que me distrajera de mis propios pensamientos. Sin embargo, algo en la dinámica de Can y Sanem, en su forma de afrontar los desafíos, empezó a calar hondo en mí. Pero sin darme cuenta, esa obsesión empezó a tener un efecto inesperado en mi vicio. Ver a Can y a Demet juntos, esa vitalidad que irradiaban, esa energía positiva, era como si me contagiaran un poco de su espíritu. Empecé a notar cómo ellos, en la serie, llevaban vidas activas, cómo cuidaban su imagen, su energía. Y sin pretenderlo, mi subconsciente empezó a hacer conexiones.
Cada vez que tenía el impulso de ir a buscar algo dulce o salado, venía a mi mente una imagen de Can corriendo por la playa o de Demet bailando con esa soltura, y de repente ese impulso perdía fuerza. Era como si mi cerebro me dijera, ¿en serio vas a arruinar todo ese buen rollo con esto? Esta conexión fue sutil al principio. No era como si me dieran un discurso motivacional o me señalaran directamente. Era más bien una influencia ambiental, una resonancia emocional. La forma en que Candibit, interpretado por Can Yaman, se movía por el mundo con esa seguridad y esa energía innata, me hacía cuestionar mi propia apatía. Sus escenas corriendo, explorando, viviendo intensamente contrastaban fuertemente con mi propio estilo de vida sedentario y mi tendencia a la pasividad. De manera similar, la alegría contagiosa y la frescura de Sanemain, encarnada por Demet Özdemir, me recordaban la importancia de la felicidad genuina y la vitalidad que emana de una vida equilibrada. Al principio lo tomaba como una coincidencia, una pequeña resistencia que sentía. Pero poco a poco empecé a ser más consciente de ello. Me di cuenta de que cuando veía una escena donde Sanem estaba enérgica y feliz, o donde Can mostraba esa determinación, yo me sentía inspirado. Y esa inspiración se traducía en ganas de hacer algo diferente. En lugar de ir a la nevera, me levantaba y daba una vuelta, hacía un par de estiramientos, escuchaba música. Pequeñas acciones, sí, pero para mí eran gigantes. Era como si la energía que yo percibía en ellos, en su actuación, en la propia atmósfera de la serie, me estuviera transfiriendo esa vitalidad, esa fuerza de voluntad que tanto me faltaba. Estas pequeñas acciones se convirtieron en mi nueva forma de resistencia. En lugar de luchar directamente contra el impulso de comer, lo redirigía. El impulso de buscar un dulce se transformaba en el impulso de mover mi cuerpo, de despertar mis sentidos de una manera diferente. Y sorprendentemente empezaba a funcionar. Cada pequeño logro, cada vez que lograba canalizar esa energía de forma constructiva, fortalecía mi convicción de que era posible un cambio. La serie, que inicialmente era una simple fuente de entretenimiento, se había convertido en un espejo en el que podía ver reflejada una versión de mí misma que anhelaba ser, activa, saludable y feliz. Recuerdo una escena en particular, donde Can y Sanem están discutiendo, pero al final, él la abraza con esa intensidad y ella se derrite en sus brazos, llena de felicidad. Esa escena, la forma en que se transmitía esa conexión, esa alegría pura, me hizo pensar en la importancia de la felicidad real, de la conexión genuina. Y mi vicio, mi adicción a la comida, era todo lo contrario. Era una soledad disfrazada, una búsqueda de algo que nunca terminaba de llenar. De repente la idea de arruinarme la salud, de sentirme mal físicamente, empezó a pesar más que el placer momentáneo de la comida. Esta escena particular fue un punto de inflexión. Me hizo reflexionar sobre la naturaleza de mis propias acciones y el verdadero propósito detrás de mi vicio. Me di cuenta de que la búsqueda de consuelo en la comida era, en esencia, una forma de evitar enfrentar la soledad y la falta de conexión genuina en mi vida. La intensidad del abrazo entre Can y Sanem, la forma en que se apoyaban mutuamente, contrastaba con mi propia tendencia a aislarme y buscar consuelo en algo tangible pero insatisfactorio. Comencé a preguntarme si mi vicio era, en realidad, una manifestación de una necesidad más profunda de conexión y de felicidad auténtica. Fue un proceso gradual, no fue una revelación de la noche a la mañana. Hubo días buenos y días malos, por supuesto. Pero cada vez más me encontraba eligiendo la opción que me hacía sentir mejor a largo plazo, y esa elección estaba influenciada, de manera directa o indirecta, por la energía y las emociones que Can Yaman y Demet Özdemir me transmitían a través de Erken Cikus. No es que ellos supieran de mi lucha, obviamente. Ellos estaban haciendo su trabajo, creando una historia para entretener. Pero para mí se convirtió en algo mucho más profundo. Se convirtió en un catalizador. Esta fase de catalizador fue crucial. No se trataba solo de ver la serie pasivamente, sino de absorber la esencia de lo que representaba. Empecé a internalizar los mensajes de optimismo, de perseverancia y de amor propio que emanaban de los personajes. Comencé a ver a Can y Sanem no solo como actores interpretando un papel, sino como encarnaciones de cualidades que yo deseaba cultivar en mí misma. La forma en que enfrentaban los obstáculos con determinación, cómo se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles, cómo celebraban los pequeños triunfos, todo ello se convirtió en un manual de vida para mí. Empecé a investigar un poco sobre ellos, sobre su estilo de vida, sobre lo que inspiraba su energía.
Y descubrí que ambos son personas muy disciplinadas, que cuidan su salud, que practican deporte, que tienen una actitud positiva ante la vida. Y eso me dio un motivo más, una especie de modelo a seguir ficticio pero poderoso. Si ellos, que son estrellas de televisión y tienen vidas tan ajetreadas, podían permitirse el lujo de cuidarse y tener esa vitalidad, ¿por qué yo no? Esta investigación sobre sus vidas reales fue otro escalón en mi proceso de cambio. Me di cuenta de que la energía y la vitalidad que proyectaban en pantalla no eran solo producto de su talento actoral, sino también de un compromiso consciente con su bienestar. Ver que Can Yaman, por ejemplo, dedicaba tiempo al ejercicio físico, o que Demet Özdemir practicaba yoga o llevaba una dieta equilibrada, me dio una perspectiva más realista y alcanzable. Ya no se trataba de una fantasía inalcanzable, sino de un estilo de vida que podía, con esfuerzo y dedicación, empezar a emular. Sus rutinas de autocuidado se convirtieron en un ejemplo inspirador, una prueba tangible de que era posible priorizar la salud y la energía, incluso en medio de un horario exigente. Entonces, ¿cómo me salvaron exactamente? No me dieron una pastilla mágica ni me hablaron directamente. Me salvaron a través de la inspiración. Me salvaron a través de la energía que transmitieron. Me salvaron al crear una historia que me enganchó tanto que sin darme cuenta, me hizo cuestionar mis propios hábitos. Cada vez que pensaba en caer en mi vicio, recordaba esa imagen de ellos, esa vitalidad, esa alegría. Y de repente la recompensa de un dulce ya no se sentía tan apetitosa como la recompensa de sentirme bien conmigo mismo, de tener energía, de cuidarme. Esta transformación de la percepción de la recompensa fue fundamental. Antes, la gratificación instantánea de la comida era lo que primaba. Ahora empezaba a valorar la gratificación a largo plazo de sentirme enérgico, saludable y en control. La energía que proyectaban Can y Demet se convirtió en un recordatorio constante de lo que yo también podía alcanzar. No se trataba solo de evitar el vicio, sino de perseguir activamente un estado de bienestar. Cada vez que sentía el impulso de recurrir a la comida, la imagen de Can corriendo o de Demet riendo me impulsaba a elegir una alternativa más saludable. Era como si estuvieran susurrándome al oído, guiándome sutilmente hacia mejores decisiones. Fue como si al absorber yo esa energía positiva de la serie, estuviera fortaleciendo mi propia fuerza de voluntad. Empecé a ver los pequeños logros como grandes victorias. Un día sin atracón, 2 días, una semana, y así, poco a poco, fui ganando terreno. Empecé a probar comidas más saludables, a hacer más ejercicio, no por obligación, sino porque quería sentir esa vitalidad que veía en ellos. Y lo más importante, empecé a sentirme más feliz conmigo mismo. Esa culpa constante desapareció, reemplazada por una sensación de logro y de control sobre mi propia vida. Esta sensación de ganar terreno fue increíblemente empoderadora. Cada pequeño paso, cada elección saludable, cada momento en el que resistía la tentación, se sentía como una victoria personal. La serie se convirtió en mi campo de entrenamiento emocional, donde cada episodio me equipaba con nuevas herramientas y motivaciones. La culpa, que solía ser una compañera constante, comenzó a disiparse, reemplazada por una creciente confianza en mi capacidad para tomar el control de mi vida. Empecé a ver el proceso no como una privación, sino como una oportunidad de crecimiento y autodescubrimiento. Y es que a veces, no necesitamos grandes discursos o intervenciones complejas. A veces una historia que nos llega al corazón, unos personajes que nos cautivan, pueden ser el empujón que necesitamos para hacer cambios positivos en nuestras vidas. Can Yaman y Demet Özdemir, sin saberlo, se convirtieron en mis mentores de disciplina y bienestar a través de la pantalla. Y estoy profundamente agradecido por ello. Es importante recalcar que su papel fue indirecto pero fundamental. No se trataba de una terapia directa, sino de la magia del arte, de cómo una historia bien contada y personajes carismáticos pueden resonar en lo más profundo de nuestro ser. Me conmovieron, me inspiraron y me dieron la energía que necesitaba para emprender mi propio camino hacia el bienestar. La gratitud que siento hacia ellos y hacia la serie Erkencikus es inmensa. Así que si ustedes también están luchando con algo, si sienten que un vicio les está controlando, no se desanimen. A veces la solución puede venir de donde menos lo esperan. Busquen aquello que les inspira, aquello que les da energía, aquello que les hace sentir bien. Puede ser una serie, un libro, una canción, una persona, o incluso una pareja de actores que crean una magia especial en la pantalla.
Mi mensaje final es de esperanza y de empoderamiento. No están solos en sus luchas. Y a veces las herramientas más poderosas para el cambio provienen de fuentes inesperadas. No subestimen el poder de una historia, de la conexión emocional, de la inspiración que podemos encontrar en el arte. Can Yaman y Demet Özdemir, a través de Erkencikus, me recordaron que la vitalidad, la energía y la felicidad no son privilegios, sino elecciones conscientes. Y esas elecciones, tomadas un día a la vez, pueden llevarnos a transformar nuestras vidas de maneras inimaginables. En resumen, mi peor vicio, esa lucha constante con la comida, encontró un aliado inesperado en la historia de amor de Candibit y Sanemainen Erkencikus. La vitalidad, la energía y la felicidad que Can Yaman y Demet Özdemir transmitieron a través de sus personajes me inspiraron a tomar el control de mi salud y mi bienestar, transformando mi debilidad en una fuerza renovada. Cada escena, cada interacción, cada sonrisa de ellos, se convirtió en un pequeño ladrillo en la construcción de una versión más fuerte y saludable de mí misma. Muchísimas gracias por acompañarme en esta confesión tan personal. Espero de corazón que mi historia les haya servido de algo, que les haya dado un poco de esperanza o incluso una idea de cómo abordar sus propias batallas. Me encantaría saber si ustedes han tenido experiencias similares, si algo les ha inspirado a cambiar hábitos. Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo, un abrazo enorme para todos. Adiós.